Abogado Nelson Varela, yo quiero comentarle ahora, porque esto surgió otro tema, es decir, con qué descaro de repente uno indulta, por muy hijo que sea, a un individuo como Hunter Biden, con todo lo que acabamos de comentar en el programa, y el presidente Biden sigue hablando de verdad y de justicia. ¿No sería justo, en ese caso, por ejemplo, los cargos que hay contra el presidente Donald Trump, que muchos de ellos se hubieran caído por sí mismos y que fueron impulsados por jueces y fueron impulsados por fiscales como Fani Willis, como Jack Smith, como el propio juez Merchant, que tenían una agenda personal en contra de Donald Trump? ¿No sería justo de repente que por una cuestión de inmunidad presidencial, etcétera, todos esos cargos se fueran cayendo como castillos de naipes? Absolutamente, pero no necesariamente porque Biden los perdone. Yo no creo que Joe Biden. Biden necesita perdonar a Donald Trump por No, claro que no. absolutamente nada. Pero sí es verdad lo que dice, porque realmente lo que todo esto constituye, y no que lo haya perdonado como dijiste anteriormente, sino el hecho de que haya dicho que no lo iba a perdonar, que nadie está por encima de la justicia, que Donald Trump ha sido encontrado culpable de todos estos cargos, que nadie está por encima de la ley. Todo eso no es nada más, Marian, que una gran hipocresía total, utilizada y maquinada para lograr objetivos de campaña, objetivos políticos, de la misma manera que todos estos casos contra el presidente Donald Trump fueron presentados con esos motivos por las personas que mencionaste anteriormente muy elocuentemente. Y a mí me parece que esa yo creo que es la imagen que ha dejado todo esto. Por eso es que ves que muchos de los congresistas y senadores demócratas están hasta cierto punto incómodos con esto. Es difícil ver realmente hasta dónde, porque la cobertura mediática no ha sido muy crítica del presidente Joe Biden como debería de haber sido hasta ahora. Pero lo que sí quiero tocar un punto que habló el abogado anteriormente, yo creo que eso es interesante también, porque ahora tienes una situación donde hay personas, el indulto tiene fecha de desde dónde hasta dónde termina, que es en el momento en que da el indulto. No puedes indultar por conducta futura. Entonces, en un caso donde tú puedas demostrar este abuso de influencias, puedas demostrar crímenes contra los Estados Unidos, que hayan generado ingresos, el estatuto de limitaciones no empieza a correr hasta el momento en que se hace la última acción con respecto a esa conspiración. Y parte de la conspiración va a incluir el recibo del dinero, las transferencias bancarias, la tenencia del dinero, el uso del dinero que se haya devengado, que se haya transferido a las diferentes personas o entidades. Y podría ser que mucha de esa conducta delictiva caiga a un margen después del indulto que le hayan dado de Hunter Biden, porque puede que el dinero que todavía está en las cuentas, las transacciones que se hayan llevado a cabo, si se llevan transacciones adicionales después del periodo del indulto, el argumento entonces sería que la conducta delictiva no ha terminado y que por lo tanto se extiende más allá del tiempo en el cual fue indultado. Así que yo creo que aquí hay que hacer un análisis legal extremadamente fuerte. A lo mejor el indulto que le ha dado a Hunter Biden no es un indulto que lo va a proteger de conducta en el futuro, pero esa conducta en el futuro puede ser que sea conducta presente después de ese momento, ya que pueden haber seguido moviendo dinero, tratando de esconder la naturaleza del dinero, llevando a cabo transacciones financieras que avanzan los intereses de la conspiración. Así que el análisis es un poco más allá de decir, bueno, hasta aquí y no puedes cometer más crímenes. Si se sigue llevando a cabo objetivos conspiracionales más allá de esa fecha, el argumento entonces sería si realmente el indulto protege a Hunter Biden de la conducta del resto de los conspiradores en las cuales él participó ab inicio. Fíjese que yo decía antes el tema de Biden, no porque Biden obviamente lo fuera a perdonar a Trump. Trump goza además de una inmunidad presidencial que ha sido además garantizada por el propio Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, el tema, por ejemplo, abogado, de Stormy Daniels, todos estos casos que ya los abogados de Trump han pedido que se desestimen, que se tiren. ¿Cree usted que realmente antes de que el presidente tome posesión de su cargo esos casos se van a ir desestimando? Yo creo que sí, y por eso es que hemos visto que todavía, por ejemplo, Juan Merchant no ha tomado decisiones con respecto a cómo va a proceder. Obviamente hasta el momento en que no sea sentenciado, no empiezan a correr los tiempos para las apelaciones. Pero lo que es curioso con respecto a eso es que hay una moción en el medio de este caso que tiene Juan Merchant para un nuevo juicio basado en varios argumentos legales y técnicos, pero principalmente fundamentados en la decisión
decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad presidencial. Y eso es importante porque yo no creo que Juan Merchan puede proceder a hacer absolutamente nada con el caso hasta que no decida esa moción, porque sería prematuro proceder más adelante. Entonces yo creo que eso está causando una gran presión con respecto a cómo pueden proceder, pero obviamente del otro lado de la moneda la transición es importante, el poder presidencial es importante. Tú no puedes estar sujeto a ningún tipo de restricción impuesta por un juez estatal sobre un presidente de los Estados Unidos que tiene funciones federales, es el líder del Ejecutivo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y habría que ver si esas circunstancias de esos casos que imponen restricciones en la habilidad del presidente de llevar a cabo sus casos son constitucionales para comenzar, porque ninguna corte estatal va a tener una jurisdicción sobre la función presidencial constitucional. Willy, hemos hablado de... ¿Quería hacer alguna aportación, abogado? Sí, en el caso este de Juan Merchan hay muchos elementos que son decisiones tomadas dentro del periodo presidencial de Trump y muchas de esas cosas fueron introducidas y admitidas como evidencia en el caso de New York, en el caso estatal, que después esas decisiones, si el jurado basó su decisión en esas cuestiones que están protegidas por inmunidad, el caso se caería. Y más que tenemos un caso que es obviamente político, que tiene que ver con tecnicismo en la cuestión de mantener los récords, algo que no ha sucedido en ningún otro caso, y ahí el juez Merchan lo que tiene en la mano es una papa caliente que lo que tiene, que está entre los demócratas para los que está trabajando y la ley, y va a tener que ir con la ley. Willy, hemos hablado de verdad, hemos hablado de justicia y obviamente al burro le quedan grandes las orejas, porque si ha habido alguien que haya faltado a la verdad durante 4 años ha sido el señor Biden. Lo ha hecho consistentemente haciéndonos ver una realidad paralela a la que estábamos viviendo en la frontera, con la inseguridad, viendo realmente cómo se manejaban las agencias federales y cómo se manipulaban y se prostituían a su antojo. Y en el caso de la justicia ocurrió igual. Una persona que ha utilizado la justicia y ha habido esa diferencia entre cómo se le trató a él con el manejo de los papeles que se sacó de la Casa Blanca, que estaban tirados en un garaje o en su oficina en Delaware, frente a la entrada abrupta en Mar-a-Lago. ¿Cómo se ha ido manejando todo eso? Ha puesto a los ojos del público que realmente esa verdad y esa justicia están manipuladas y eso va a formar parte de su legado. Claro, o sea, yo creo que no es un secreto para nadie de que la gran mayoría de los cargos que se hicieron contra el expresidente fueron cargos políticos, básicamente para crear narrativas mediáticas, que ellos pudieran llamarle un convicto, que le pudieran llamar que tuvo 34 cargos federales. Todo eso fue creado, y ya sabemos por los fiscales quiénes son, y están todos metidos en problemas por lo mismo, porque se quería crear una narrativa para mantener eso en los medios diariamente, y obviamente los medios lo replicaban todos los días. Y vemos el caso de Nueva York también, como decía el abogado, que ahora también está en apelación. O sea, esto que está en la Corte de Apelaciones y puede también caerse. Entonces yo creo que mucho de esto era cómo mantenemos al expresidente ocupado en las Cortes, cómo le sacamos la plata, cómo lo dejamos que no llegue a ser candidato de sus partidos, y todo eso le fracasó y le falló. Entonces yo creo que sí, la justicia lamentablemente ha sido afectada en su credibilidad por ser utilizada políticamente. El caso del FBI, como tú decías, y el caso del Departamento de Justicia, donde el número 2 del Departamento de Justicia, el número 3, se va y deja su puesto para ir a trabajar en un distrito en Nueva York. Obviamente todo eso coordinado para buscar hacer estos cargos. Es lo mismo que está pasando con Fani Willis en Fulton County, en Atlanta, donde la Corte Suprema le dijo que tiene que entregarle todos los documentos a Judicial Watch, una organización judicial de Washington que los demandó por esa comunicación y esos documentos, que sí tuvo la coordinación y prueban la coordinación del fiscal de Fulton County con la Casa Blanca en cuanto a ese caso. Entonces yo creo que la justicia está siendo muy cuestionada, su polarización, y yo creo que el hecho de que hemos visto que las personas nominadas por el expresidente Trump a ser el secretario de Justicia y que tuvo que dimitir,
se han dimitido por problemas personales, por sus ataques personales, no por su capacidad. Lo mismo ha pasado con el nominado al secretario de Defensa. ¿Por qué? Porque son personas que vienen a limpiar estos departamentos y hay que buscar la manera de pararlo. O sea, ni siquiera están cuestionando su capacidad de hacer el trabajo, sino vamos a irnos detrás de ellos por el lado personal para tratar de quitarlo del medio, porque son personas que han dicho públicamente que van a arreglar la deficiencia de estos departamentos. Y eso es importante que la gente entienda de qué está pasando, de que esta burocracia en Washington, que ha estado por tanto tiempo manteniendo ese poder, ahora se ve amenazado por personas que vienen con un mandato claro que le dieron en las elecciones, que es limpiar estas organizaciones, hacerlas que funcionen y traerle de nuevo credibilidad. Nosotros ahora mismo moralmente no tenemos la credibilidad de decirle a ningún país ni cómo manejar nuestros sistemas electorales, ni cómo manejar nuestro Departamento de Justicia, porque hemos demostrado completamente lo contrario. Entonces yo creo que es el gran reto que tiene el presidente electo de cambiar todo eso, pero también de qué manera y hasta qué punto se ha llegado a manipular el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI y todas estas agencias que están ahí para proteger a los ciudadanos se han politizado de una manera que da mucho miedo. Bueno, vamos a irnos a una pausa y Willy ha tocado un tema del que quiero hablar también ahora a continuación, que es esa limpieza de las agencias federales, esa limpieza que se necesita en algunos de los departamentos principales. Ese es el número de teléfono, llámenos por favor. Y sobre todo vamos a hablar también de las posibilidades de que quizá el actual gobernador de la Florida pudiera convertirse en un candidato al Departamento de Defensa si es que no aceptaran al candidato actual. Pero quiero discutir una cosa que me ha parecido absolutamente surrealista, pero aprovecho que tengo a dos de los mejores abogados, el doctor Nelson Rodríguez Varela, porque me estaba comentando José Sánchez Gronlier, me dice, Marian, en vista de cómo es esta familia, cuéntelo abogado, porque me ha parecido... En vista de cómo funciona esta familia, la familia Biden, a mí no me extrañaría que se hayan sentado con sus abogados criminalistas, hayan analizado la conducta de todo el mundo y dependiendo de lo que salga en ese análisis, el día 19 de enero Biden renuncie, tome la presidencia Kamala Harris y entonces le dé un perdón presidencial a Biden y a las otras gente de la familia. Porque él no se puede autoindultar. Mira, técnicamente la Constitución dice que el presidente tiene el poder de indultar por ofensas federales. No dice que no lo puede hacer a sí mismo, pero si lo hiciera a sí mismo, resultaría en litigación innecesaria, que sería más fácil que renunciara y el vicepresidente le diera el perdón, como hizo Ford con Nixon después que Nixon renunció. Ahora, abogado, esto es un caso absolutamente surrealista, es una especulación, por supuesto, pero en vista de lo que ya hemos visto, de que yo no voy a renunciar, pero al día siguiente sacan del sombrero de un mago a la señora Kamala Harris como si fuera conejito y la ponen ahí, en fin, todo lo que hemos visto en esta preelección que ha sido absolutamente surrealista, ¿esto se podría llegar a dar? ¿Se podría dar un indulto a alguien que ha sido señalado pero que todavía no ha sido juzgado, como es el caso, por ejemplo, del propio Biden o de la familia Biden? Bueno, los poderes presidenciales hasta el momento de indultar no creo que hayan sido revisados para ver cuáles serían los límites. De la misma forma que no se había revisado nunca cuáles eran los límites de lo que sería en la presidencia sus poderes de otro tipo, como ocurrió en el caso de la inmunidad presidencial. No es que no haya habido inmunidad presidencial siempre, sino que nunca se había definido de esa forma, porque nunca se había llevado a esa situación con un caso a la Corte. De la misma forma, los poderes presidenciales de indultar también podrían ser sujetos a un análisis constitucional, porque es muy posible que después de todo esto se deberían de imponer algunos límites de lo que realmente puedes hacer. A mí no me sorprendería nada ya de lo que pueda hacer la administración de Joe Biden, porque han hecho prácticamente de todo. Mira, hablabas de justicia, y la justicia es un tema muy interesante, porque la
justicia depende de que las personas que están sujetas a esa justicia tengan fe y crean en las instituciones que administran esa justicia. Cuando tú tienes un presidente que ha puesto a un fiscal general, que ha puesto entonces a un fiscal especial, ha acusado a un expresidente de cargos obviamente rebuscados con teorías legales nunca antes vistas para lograr propósitos políticos, y ves cómo se ha manipulado la justicia en otras partes también, entonces tú has dañado las instituciones, tú le has dado a las instituciones un mal nombre. No es que las instituciones no sean necesarias para mantener la justicia en los Estados Unidos, sino tú no puedes pretender abusar de la justicia de la forma que esta administración lo ha hecho y pretender que las personas que están sujetas a esa administración de justicia van a creer en la justicia de los Estados Unidos cuando tú haces lo que te da la gana contigo y con el resto de tu familia. Por lo tanto, yo creo que parte de lo que es la percepción de que hay problemas institucionales en los Estados Unidos no debería de ser definido con las propias instituciones, sino con las personas que están a cargo de esas instituciones. La labor de este presidente Donald Trump ahora va a ser de hacer el trabajo de restaurar esa confianza en nuestras instituciones. Y valga también el comentario de que el presidente Donald Trump es una persona que tiene el mandato del pueblo norteamericano, que tiene el deber ahora de limpiar esas instituciones, que es aparentemente lo que el pueblo quiere. Entonces, en la medida en que tú lo analices de esa forma, te das cuenta que hemos llegado a un momento de inflexión en los Estados Unidos donde las cosas tienen que cambiar. Y si él pone ahora a Kamala Harris para que lo perdone a él, yo creo que habría que pasar varios ciclos electorales para que el pueblo norteamericano, que se ha manifestado de esta forma con respecto a la elección de Donald Trump, vuelva a confiar en la directiva demócrata y vuelva a confiar en todas estas personas que han acabado con un partido demócrata, un partido honorable y serio, siempre lo ha sido, y esta administración, desde a partir de la administración de Barack Obama, han destruido el nombre de este partido, y es lo que ha causado la polarización realmente en este país. Y está usted en todo lo cierto. Ese partido demócrata que todos respetábamos como el Partido Republicano, Partido Demócrata, tal por tal, ese partido de Bill Clinton, ese partido anterior donde la gente podía opinar sin temor a ser castigado, donde no se utilizaba la justicia como un brazo político, donde no se prostituían las agencias federales y se dejaba el trabajo de esos individuos que se juegan la vida todos los días a la altura del betún por lo que está haciendo esa cúpula corrupta. Tiene usted toda la razón, y yo creo que en estas elecciones, abogado Willy y abogado, la gente ha votado precisamente por eso, porque han dicho basta, ya no hay una nación dividida, ya no hay una nación polarizada como nos han hecho ver. Estas elecciones han mostrado que esta nación estaba más unida que nunca frente a esa clase de corrupción, Willy. Sí, claro, y obviamente los medios tuvieron mucho que ver en tratar de cambiar esa narrativa y de querer mostrarle al país que era algo diferente cuando nunca lo fue. Y lo habíamos hablado en otros programas de que el tema de lo que fueron encuestas y narrativas, todo eso fue manipulado y fue creado para crear esa percepción, lo cual, como tú dices, claramente nunca fue cierta, y las elecciones lo demostraron. Yo quería volver un poquito a un punto importante que decía el abogado, que es muy interesante. Si de hacer Kamala Harris lo que comentábamos sería catastrófico para el tema de justicia de los Estados Unidos, pero no solamente eso, y político. Recuerden que cuando la fecha que se da del indulto de enero de 2014, cuando comienza el tema es de Ucrania, y recordemos de que el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, el presidente actual Joe Biden, era el encargado de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Entonces creo que él está buscando también de esa manera protegerse él, porque ya sabemos que todo lo que pasó y lo que hizo su hijo en ese momento lo hizo a sabiendas y con la anuencia de su padre, en ese momento vicepresidente, que no solamente el hecho de ser vicepresidente, creo que lo que lo incrimina a él más es el hecho de que él era el responsable y encargado de la política de Estados Unidos hacia Ucrania, y él lo está indultando por lo que su hijo hizo en ese momento con el tema de Ucrania, y a eso sin hablar de China y otras cosas. Entonces yo creo que no sería muy, como decía el abogado, ya nada nos sorprendería de que eso pasara para tratar de indultarlo a él por el tema de Burisma, por el tema de Ucrania, cuando él, además de ser vicepresidente,
era el responsable directo de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Yo creo que eso es importante no perderlo de vista porque dentro del indulto, como yo decía hace un momento, no es el indulto solamente a Hunter Biden, es el indulto o es la manera de protegerse entre ellos de lo que venían haciendo por todos estos años, porque como te decía hace un momento, falta el tema China, falta el tema de otros países en los cuales se hicieron de mucho dinero utilizando el nombre de su papá. Recordemos de que el presidente Biden tiene 50 años en la política, fue senador, fue vicepresidente, ahora es vicepresidente. O sea, el tema de la corrupción de la familia no es de ahora y viene de mucho tiempo y no sé hasta qué punto lo van a llevar en cuanto a investigarlo, pero no creo que esto sea lo último que vamos a escuchar de Hunter Biden y del mismo Joe Biden. Si eso que estábamos hablando hace un momento se da de que Kamala Harris llegue un par de días antes del 20 de enero y lo indulte, eso sería catastrófico para el sistema electoral y judicial de los Estados Unidos y presidencial. Totalmente de acuerdo. Y por cierto, que quedaría también pendiente el despido de Victor Shokin, el fiscal que estaba investigando a Burisma, la empresa con la que estaba haciendo negocietes Hunter Biden, y que en el momento en que había una partida de dinero de la cual el entonces vicepresidente Biden estaba en su mano poder dársela a Ucrania, se cuestionó y se condicionó esa partida de dinero a que el fiscal fuera despedido. Y el propio Biden admitió que gracias a un comentario como ese de que si no despedían al fiscal esa partida de dinero no iba a llegar, en cuestión de horas ese fiscal fue despedido. Una pausa, ya regresamos.